Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar de nuestras estrellas favoritas de las telenovelas turcas, específicamente de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de ellos directamente, no señor. Hoy vamos a enfocarnos en lo que una figura clave en este círculo, Afsanur Sancaktutan, sabe sobre la relación, la amistad o cualquier tipo de conexión que pueda existir entre Hande y Kerem. Y créanme, las piezas que vamos a unir son bastante interesantes. Antes de empezar con toda esta información jugosa, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rapidísimo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus actores y series preferidas. Denle a esa campanita para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. La pregunta del millón es, ¿qué sabe Afsanur Sancaktutan sobre Hande y Kerem? Sabemos que Afsanur es una actriz talentosa y carismática que ha ganado muchísimo reconocimiento en los últimos años, participando en producciones muy populares. Y ella, por supuesto, forma parte de ese círculo social y profesional donde Hande y Kerem también se mueven. Esto nos da una perspectiva única y probablemente muy informada sobre lo que está sucediendo entre ellos. Para entender esto a fondo, primero tenemos que poner en contexto quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos son dos de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Su fama se disparó en gran parte gracias a su participación en la exitosa serie Senkalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat respectivamente. La química entre ellos en la pantalla fue innegable y esto, como suele suceder en estos casos, alimentó una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera de las cámaras. Durante mucho tiempo los fanáticos idealizaron la conexión entre Hande y Kerem, soñando con que su romance en la ficción se tradujera en algo real. Hubo muchas apariciones juntos, momentos que parecían confirmar esta hipótesis, y una complicidad que encantaba a la audiencia. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja, y a menudo lo que vemos es solo una parte de la historia. Se sabe que después de un tiempo su relación terminó, o al menos se volvió más reservada. Y es aquí donde entra nuestra protagonista de hoy, Afsanur Sancaktutan. Ella ha trabajado en proyectos similares, ha compartido eventos con ellos, y es una figura que por su cercanía y posición en la industria, podría tener información privilegiada. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, primero, Afsanur es una amiga y colega de muchos actores del medio. La industria del entretenimiento turco, a pesar de su crecimiento, sigue siendo un círculo relativamente pequeño donde las conexiones personales son importantes. Si Hande y Kerem son o han sido pareja, es muy probable que sus amigos cercanos y colegas como Afsanur estén al tanto de la situación. Además, hemos visto a Afsanur interactuar en redes sociales con ambos. A veces los comentarios, los me gusta o las menciones pueden ser pequeños indicios de la naturaleza de las relaciones. No se trata de cazar fantasmas, sino de observar los patrones de interacción dentro de ese círculo social. Lo que Afsanur podría saber no se limita necesariamente a detalles íntimos de su vida personal o su relación pasada. Podría tratarse de cómo manejaron la separación, cómo se llevan ahora, si hay algún tipo de amistad residual, o incluso si las especulaciones de los medios les afectaron de alguna manera. También es posible que Afsanur tenga una perspectiva sobre cómo los fans perciben a Hande y Kerem, y cómo esta percepción puede influir en sus vidas. A lo largo del tiempo Afsanur ha sido preguntada en entrevistas sobre sus colegas, y aunque generalmente mantiene una postura diplomática y profesional, a veces un comentario sutil, una sonrisa cómplice o una respuesta evasiva pero amistosa, pueden decir mucho. Por ejemplo, en ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre Hande, Afsanur ha hablado de ella con gran admiración, destacando su profesionalismo y su carácter. Y cuando se menciona a Kerem, la respuesta suele ser igualmente positiva, reconociendo su talento y su buena persona. Sin embargo, la pregunta clave es si esta admiración y compañerismo trascienden la simple relación profesional o de amistad general. ¿Ha habido algún momento en el que Afsanur haya insinuado algo más? Es difícil decirlo con certeza, ya que la prensa y los fanáticos a menudo buscan significados ocultos donde no los hay. Pero a veces en estas entrevistas, son grandes amigos puede interpretarse de muchas maneras.
Vamos a analizar algunos escenarios posibles de lo que Afsanur podría saber. Escenario 1. La verdad sobre su relación pasada. Afsanur, como amiga cercana, probablemente sabe los detalles de la relación entre Hande y Kerem. Podría saber por qué terminaron, si hubo un conflicto, si fue una decisión mutua y amistosa. Si este fuera el caso, es muy probable que Afsanur mantenga una lealtad hacia sus amigos y no revele detalles privados. Su conocimiento sería de naturaleza confidencial. Escenario 2. Amistad continua. Es muy posible que independientemente de si fueron pareja romántica, Hande y Kerem mantengan una amistad. En este caso, Afsanur lo sabría y podría hablar de ellos como grandes amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras. Ella podría haber sido testigo de su interacción amistosa en eventos o reuniones sociales. Escenario 3. Tensiones o distanciamiento. También existe la posibilidad de que la relación entre Hande y Kerem, tras su supuesta ruptura, haya evolucionado hacia un distanciamiento. En este escenario, Afsanur podría saber si existe alguna tensión o si simplemente han tomado caminos separados. Su conocimiento sería sobre la dinámica actual entre ellos. Escenario 4. Ignorancia o información limitada. Aunque parezca improbable dada la cercanía en el medio, es posible que Afsanur no tenga información detallada. Tal vez Hande y Kerem son muy reservados con sus asuntos personales, incluso con sus amigos cercanos, o quizás Afsanur no está en el círculo más íntimo de ambos en lo que respecta a sus relaciones románticas. Sin embargo, dada la naturaleza de las redes sociales y los eventos públicos, es difícil imaginar que no tenga alguna noción de lo que sucede. En el mundo de las celebridades, la discreción es clave. Afsanur Sankaktutan es una profesional consumada y sabe cómo manejar este tipo de preguntas. Lo que sí podemos inferir de sus apariciones públicas y entrevistas es que siempre habla de Hande y Kerem con respeto y admiración. No ha habido ningún comentario público por su parte que sugiera negatividad, conflicto o drama entre ellos. Hemos visto en varias ocasiones a Afsanur compartir el set o eventos con Hande. La relación entre ellas parece ser cordial y profesional, y es posible que haya una amistad genuina. En cuanto a Kerem, aunque la interacción directa con Afsanur podría ser menor en comparación con Hande, ambos forman parte del mismo círculo de amigos y colegas. A veces en las redes sociales podemos ver a Afsanur dando me gusta a publicaciones de Hande o comentando de forma positiva. Esto, aunque sea un gesto pequeño, demuestra una conexión. Y si Afsanur tiene una relación sólida con Hande, es casi seguro que Hande le habría contado sobre su relación con Kerem en su momento. Si nos ponemos a pensar en el tipo de información que Afsanur podría tener, no deberíamos esperar detalles escabrosos o revelaciones explosivas. Lo más probable es que se trate de observaciones generales sobre su dinámica, la naturaleza de su relación pasada y presente, y cómo se manejan como profesionales y como personas. Afsanur, como mujer joven y exitosa en la misma industria, probablemente entiende las presiones y el escrutinio al que están sometidos Hande y Kerem. En el pasado, cuando se le preguntaba a Afsanur sobre la relación de Hande y Kerem, sus respuestas solían ser del tipo, son grandes colegas y se quieren mucho, o espero lo mejor para ellos. Estas respuestas, aunque no confirmatorias, siempre transmiten un sentimiento de buena voluntad y apoyo. No hay rastro de envidia, resentimiento o desprecio por su parte. Y esto es importante. En un medio donde a veces la competencia puede generar rivalidades, que Afsanur hable de Hande y Kerem con tanto aprecio nos dice mucho sobre la atmósfera dentro de ese grupo. Sugiere que a pesar de las especulaciones de los fans y los altibajos de las relaciones, existe un respeto mutuo y un apoyo entre ellos como colegas. Ahora, ¿podría Afsanur saber algo que nosotros no sepamos? Absolutamente. La vida privada de las celebridades es un territorio a menudo inexplorado para el público. Pero si tuviéramos que apostar, basándonos en su comportamiento público y sus declaraciones, lo más probable es que Afsanur sepa que Hande y Kerem tuvieron una relación significativa, que terminó de manera, en su opinión, saludable o al menos comprensible. También es probable que sepa si mantienen algún tipo de amistad. En esencia, Afsanur Sankaktutan es una testigo privilegiada de la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conocimiento probablemente proviene de ser una amiga y colega cercana, alguien que ha estado presente en ciertos momentos y ha sido confidente en algunos aspectos. Lo que más podemos destacar es su actitud siempre positiva y respetuosa hacia ambos, lo que sugiere que, en su opinión,
Hande y Kerem son personas admirables que han navegado por sus vidas personales y profesionales de una manera digna. Quizás la mayor revelación que Afsanur podría ofrecer es una perspectiva sobre cómo los actores manejan la presión mediática y las expectativas de los fans. Ella misma está experimentando un aumento en su fama, y entender cómo otros lo han hecho, especialmente aquellos que han pasado por el torbellino que supuso la relación y posterior ruptura mediática de Hande y Kerem, debe ser muy valioso para ella. En resumen, lo que Afsanur Sankaktutan sabe sobre Hande y Kerem es probablemente una combinación de observaciones personales y, quizás, algunas confidencias. Lo que ella ha decidido compartir públicamente siempre ha sido en un tono de respeto y admiración, indicando que, en su opinión, ambos son profesionales talentosos y personas decentes. No esperamos que Afsanur sea la que destape un escándalo, sino que su conocimiento es más bien una validación de la complejidad y la humanidad detrás de las figuras públicas que tanto admiramos. Su perspectiva nos ayuda a verlos no solo como personajes de ficción, sino como personas reales con vidas complejas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar lo que Afsanur Sankaktutan podría saber sobre la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en su posición en la industria y sus interacciones públicas. Hemos concluido que, si bien no esperamos grandes revelaciones, su conocimiento probablemente se centra en la naturaleza de su relación pasada y presente, y en cómo manejan su vida pública. Lo más importante es que Afsanur siempre se ha expresado de manera positiva y respetuosa sobre ambos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Afsanur sabe? ¿Creen que su conocimiento es limitado o crees que tiene información más profunda? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de Hande, Kerem y Afsanur, para que más gente pueda unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.